16:9. Lo leemos juntos hasta el versículo 20. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. El título de hoy es el encargo del resucitado a los incrédulos. El encargo de los resucitados, del resucitado, a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Sin miedo. Los discípulos no creyeron. 2 veces le dijeron y no habían creído. ¿Y quién le va a dar el encargo? El resucitado. ¿Y quién es el resucitado? Cristo. Ok. Esta introducción que les quiero dar el día de hoy, quiero que la tomemos con mucha madurez y con mucho entendimiento. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos reconocen que Marcos, especialmente el capítulo 16 y especialmente del versículo 9 hasta el 20, fue algo que se le añadió posteriormente a la Biblia, a este evangelio. Sin embargo, tiene un respaldo, ¿no? Porque hay unos códigos que se hicieron años anteriores. Ustedes lo pueden buscar en internet. En internet ustedes encuentran de todo. Obviamente no se malinformen, traten de informarse bien, porque hay mucha información que malinforma el día de hoy. Y hay unos códigos, ¿no?, que fueron los que funcionaron para hacer esto parte del Evangelio de Marcos, porque lo que ellos habían encontrado era de que los otros evangelistas, escritores como Lucas, Mateo y Juan, mencionaban ciertas cosas que Marcos no mencionaban. Entonces decidieron añadirlo a tal punto de complementar la historia. Lo último. ¿Por qué? Porque ya Marcos ya había, según ellos, ya había escrito el tema de la resurrección. Pero como Marcos no tenía la parte de la gran comisión, dijeron: ¿por qué no lo habrán escrito? ¿Será que a alguien se les habrá pasado? Y es que encontraron unos manuscritos en los rollos del Mar Muerto. Ustedes pueden buscar manuscritos del rollo del Mar Muerto. Y esos manuscritos están datados, según el estudio que le hacen, son los más antiguos, aunque los encontraron más recientes, datan a los tiempos más cercanos de Jesús y del tiempo de los apóstoles del primer siglo. Nunca vamos a tener los escritos originales. Eso definitivamente es imposible, porque son fragmentos que logran recopilar antiguos. Pero aunque no sea parte, ellos aseguran de que no es algo original de Marcos,
refleja una verdad teológica, hermanos. Cuando yo digo teológico, hablo del estudio de Dios. Y es algo presente, ¿por qué? Porque lo encontramos en los otros evangelios y lo encontramos en el libro de Hechos. Al final de cuentas es algo que es auténtico y que no nos está diciendo algo de mentiras o algo que decidieron inventarse un día. No. Un escritor, R.T. France, dijo: aunque su autenticidad textual es discutida, el contenido doctrinal de Marcos 16, del 9 al 20, armoniza con el resto del Nuevo Testamento. Entonces, este pasaje que estamos viendo el día de hoy nos va a mostrar un contraste entre la gloria de Cristo resucitado y la incredulidad persistente de sus discípulos. Pero también nos va a revelar la paciencia, la autoridad y la misión de Jesús hacia su iglesia. Entonces, hermanos, hoy hay palabra de Dios, sí, y nos va a estar hablando a nuestras vidas. Porque la historia inicia, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿quiénes fueron los primeros que fueron a ver la tumba? Las mujeres. Ahora, ¿a quién se le aparece Jesús resucitado por la mañana del primer día de la semana? A María Magdalena. No habían pasado muchas horas cuando ya Jesús se le aparece a María Magdalena, y algo curioso que tanto Lucas como Marcos relatan la misma característica de quien había echado 7 demonios. Ahora yo les digo, ¿quién no serviría a alguien que lo liberó de algo que lo oprimía? De esta magnitud. 7 individuos malignos dentro de esta mujer, y Jesús la hizo libre. Entonces ya pueden ver un poquito la devoción de María Magdalena ante aquel que la había hecho libre. Ahora ya entendemos un poquito mejor la devoción. ¿Por qué María Magdalena tenía esta profunda devoción sobre el Maestro? Y se le aparece primeramente a ella. Y Jesús se manifiesta, ¿no? Ella actúa como una mensajera y lleva la buena noticia. ¿A quiénes? A los 11. Pero nos encontramos en un contexto no muy alejado de aquel entonces. Un contexto machista. No hay mucha diferencia entre ese contexto latino y de aquel lado machista. No, entonces menospreciaron el mensaje de la mujer. No le creyeron. Seguro se anda inventando, anda alucinando, ¿no? Porque en aquel entonces se creían muchas en estas cosas cuando alguien moría, y hasta hoy en día, ¿no? Dicen, no, es que escucho las chanclas de mi abuelo caminar en el pasillo de la casa, ¿no? Y entonces uno dice, pues está imaginando, se está alucinando, ¿no? Pero esto no era ninguna alucinación, ningún momento o algo, un factor del pensamiento de María Magdalena. Jesús se le estaba apareciendo en carne y hueso delante de ella. Pero los discípulos la menosprecian. Ahora, hay una conexión bien grande con Juan capítulo 20. Vamos a Juan capítulo 20. Que les quiero compartir esta parte de Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Juan 20, 18. Perdón, Juan 20, 11 al 18. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Juan nos relata entonces de quién la está enviando a decir esta buena nueva. Jesús mismo. María Magdalena fue obediente y fue y anunció el evangelio. Ha resucitado el Maestro. Pero estos 11 jóvenes no creyeron. La resurrección no fue recibida con una fe inmediata. Aquí lo estamos viendo. Los discípulos no creyeron. La fe verdadera fue una obra de gracia, no de prueba visual. Es algo de gracia. Hoy también el testimonio de nosotros como creyentes, hermanos, muchas veces es ignorado. Pero Dios va a usar siempre a los menos esperados para hablar con autoridad. Siempre. Y algo curioso, ¿no? Porque después en el versículo 12 y 13 nos relata que se le aparece en otra forma, dice Marcos. Esto tiene mucho eco con Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, donde habla de los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y se les apareció. Y entonces ellos fueron y anunciaron, miren, hemos visto al Maestro. Nuestros ojos fueron abiertos porque a un inicio no lo reconocíamos, pero nos abrió las Escrituras y nuestros ojos fueron abiertos y ahora creemos de que ha resucitado. Y los discípulos por segunda vez no creyeron que Jesús había resucitado. Clase incredulidad, hermanos. En verdad. No es ignorancia. Los discípulos no son ignorantes ya para este momento. No son ningunos ignorantes. Han caminado con Jesús más de 2 años y medio en todo su ministerio terrenal. Jesús ya se había sentado con ellos y les había mostrado en todas las escrituras, desde Génesis hasta Zacarías, donde es que hablaba acerca de él. Ellos ya habían sido instruidos quién era el Cristo. No, cuántas veces vemos en Marcos y en todos los evangelios que Jesús les viene diciendo y los viene preparando porque él va a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Cuántas veces se los dijo? Y los discípulos están sin creer. Qué impresionante. Es una resistencia profunda para aceptar la verdad divina. Y no estamos muy lejos de esto, hermanos. El mundo no está muy lejos de esto. Lo peor de todos es de que el mundo ya tiene un previo conocimiento porque lo han escuchado en la radio, lo han visto en un cartel, alguien le ha dado un folleto y de cierta manera en su intelecto, en su mente muy adentro, tienen la noción y unos se burlan o otros lo predican y otros simplemente dicen, sí lo sé, pero saben ya la historia de principio a fin de que murió y resucitó. Todos saben de que murió y resucitó hoy en día. Obviamente, cuando digo todos, estoy siendo exagerado porque obviamente hay tribus donde no ha llegado el evangelio y no conocen ni siquiera quién es Jesús. Ya, para no vaya a ser de que de repente digan, no, pues que el pastor dijo que todos. No me quiero meter ahí en problemas, no. Pero hay que entenderlo de esta manera. Con los disque ateos, digo ateos porque pobrecitos. Pero dice... Ellos aseguran que nosotros creemos de que cómo es posible de que un hombre murió y resucitó. ¿Sí? Entonces, hasta ellos mismos en forma de burla lo anuncian. Hermanos, ¿qué puedo aprender hasta este momento? Antes de pasar a la otra mitad, ¿qué puedo aprender? Hermanos, no basta con ver milagros.
No basta con escuchar relatos. El corazón humano lo que necesita es ser transformado por la gracia de Dios. ¿Qué necesita el ser humano? Tener un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que necesitamos. Porque yo creo que todos los que estamos aquí el día de hoy sentaditos, todos pudiéramos tener un testimonio de un milagro que hemos visto en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros familiares, etcétera, etcétera. Todos pudiéramos contar un milagro. Pero ese milagro no nos ha transformado. Hay personas que hacen filas cuando se anuncia una campaña de milagros. Pero cuando se anuncia un culto de oración, ni las moscas llegan al templo. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver qué va a pasar en ese lugar. La gente se desborda para eso. Y con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo, hermanos, de que sea malo. Eso no es malo, eso es bueno. Porque Dios es bueno y misericordioso. Y yo soy testigo. Yo les puedo decir de que yo soy un milagro. Porque yo era para que me le hubiera muerto a mi mamá a los 9 meses. Mi hijo es otro milagro. Entonces hemos vivido esos milagros poderosos. Pero lo que realmente transforma nuestras vidas es tener un encuentro con Cristo y con su gracia, hermanos. No hay otra cosa. Es lo único que nos puede transformar. Por eso Jesús ya van 2 veces. Y entonces dice Marcos, finalmente se le apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa. Se les aparece, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que alguien se nos aparezca de repente sentado ahí? Qué susto, ¿no? El que se llevaron. Y 2, y no se les aparece así como que, hola, amigos míos, ¿cómo están? Y los besó a todos, porque era la manera en cómo se saludaban. No, se les aparece, dice, reprochando su incredulidad y la dureza de su corazón. ¿Es en serio que no creen? ¿Cuántas veces se lo han dicho? Y siguen sin creer, entonces me tuvieron que haber visto. Otro evangelio nos narra, ¿no? Que por ahí sale uno de sus discípulos. A ver si es cierto, mostrame tus heridas. A ver si es cierto, a ver, quiero tocar. Esto es algo impresionante. Él reprende su incredulidad. Jesús no oculta su desagrado. Los recrimina por haber rechazado a los testigos que habían predicado el evangelio en ese momento. Spurgeon dice, Cristo no tolera la incredulidad de sus siervos. La reprende no para condenarlos, sino para enviarlos con mayor fervor. Porque eso es lo que Jesús viene a hacer en ese momento. Se sienta a las mesas, los regaña y les dice, ya dejen de estar de incrédulos. ¿Saben por qué? Porque yo los necesito a ustedes, que sean fieles, que sean obedientes, porque ahora van a ir por todo el mundo predicándole a toda criatura acerca de esta buena nueva. Necesito que se pongan de pie y corran, porque el mensaje es urgente. El mundo necesita oír la buena noticia. Es triste, hermanos, ver el montón de videos, en vez de que estén hablando de la buena noticia, el evangelio, hermanos, de Jesucristo que ha resucitado, comienzan a querer descifrar códigos del fin del mundo. Y meten en miedo a la gente. Que la guerra aquí, que la guerra allá. Dejen de estar diciendo malas noticias.
y hablemos la buena noticia del Evangelio, porque es el único que tiene poder para salvar a todo aquel que cree. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cuántas veces se nos predica semana tras semana el Evangelio? ¿Y cómo sigue nuestro corazón? ¿Creemos solamente en Jesús en la mente? ¿O solo hay un libro muy hermoso que el anhelo del escritor del libro es de que la gente aprenda a amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas? ¿Cómo se llama el escritor? No, de amar, pensar y hacer. John Piper. Y entonces, ¿por qué? Porque él en su conferencia decía que hay denominaciones que solo aman a Jesús con todo su corazón. Y hay otros que solo aman con toda su mente. Y son intelectuales. Y hay otros que la aman con todas sus fuerzas y hacen campañas y todo, dice. Pero él dice, no he encontrado a una iglesia que tenga los 3 puntos en el mismo equilibrio. Y ustedes saben que vivir en equilibrio es difícil. Pero el propósito era ese. Que pudiéramos amar a Dios con todo nuestro ser. No solo con una parte de mi ser, con todo. Y por eso viene el mandato universal. Vayan, id. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Jesús no puso un límite de a quienes solo les van a predicar. Toda criatura se está refiriendo a todo ser creado con un pensamiento y con una razón. Vayan y predíquenle a todos los que vean cuando pasan en su caminar. No se limiten. Es que no le voy a predicar al que está en el semáforo. El que está en el semáforo necesita a Jesús. Todos necesitan oír el Evangelio. Pero es que cuando les predico, ¿cómo los voy a traer? Dirán ustedes, pero no me creen. Y quedo como tonto. Uno quedas como ridículo. Porque tú ya predicaste el Evangelio. Tú no puedes transformar a la gente, pero Dios sí puede transformar a la gente. Y otros me van a decir, ay, pero yo no sé qué decirle. Y me da miedo hablar. Pues solo invítalo a la iglesia. Aquí tenemos mucho que decirle. Y qué predicarle. Hermanos, la insistencia de que vayan e inviten a personas para ver este lugar lleno, no es solo para tener llenos cada día de este lugar. No, hermanos. Es porque queremos que todo Chachapa, Mozó, Casablanca, nuestros alrededores, hermanos, puedan oír del Evangelio de Jesucristo y no de otra cosa. Eso es lo más importante. Porque aquí encontramos el corazón de la misión de la iglesia. Esta debería ser nuestra misión. No deberíamos de parar. Una vez alguien me dijo, un tío de nosotros nos dijo, mira, yo veo un caso bien delicado hoy en día en la iglesia, en todo el mundo. Y le dije, en todo el mundo no creo. Bueno, dice, aquí en México, me dice él. Ajá, ¿y cómo es? Le dije, mira, hoy en día en las iglesias no están habiendo convertidos. ¿Por qué? Sí, yo ya no veo gente nueva. Veo gente que se cambia de iglesia. Y llena una iglesia y llena otra iglesia, pero no estamos viendo nuevos convertidos. Y los chicos que se bautizan es porque nacieron en la iglesia y crecieron en la iglesia y se terminan bautizando en la iglesia. Y es un señor de 70 años, más o menos, 80 años. 80 años tiene ya nuestro tío, es pastor. Y él miraba ese detalle y me hizo reflexionar. Y entonces me hizo observar la iglesia en ese momento, ¿no? Y dije, en parte tiene razón. Porque la iglesia ha dejado de predicar y anunciar el Evangelio a toda criatura. El mundo necesita oír
¿Qué necesita el mundo? Oír. ¿Estás compartiendo tú el evangelio en tu entorno? ¿Cómo van a oír si nadie les está predicando? Es un orden que Pablo escribe en el libro a los romanos. La gran comisión no es opcional. El evangelio que hemos creído nos exige que sea compartido con urgencia el día de hoy. Esto no es algo de que si yo digo, ay, hoy no. Bueno, cada quien decide, no, si compartirlo, no. Pero es algo que nosotros como iglesia deberíamos de estar haciendo. No es un llamado solo a los que predicamos atrás de un púlpito. El evangelio no fue diseñado para predicarse en un púlpito. El evangelio fue diseñado para proclamarse a voz alta, con voz de trompeta, a gritos, que el mundo pueda escuchar de la buena noticia de que murió nuestro Señor, pero no solo murió y fue sepultado, sino que al tercer día resucitó y ahora está ya a la diestra del Padre para la gloria de nuestro Dios. Ese es nuestro mensaje que deberíamos estar anunciando, diríamos nosotros, a gritos partidos, sin vergüenza, sin pena. Pero nos hemos conformado hoy en día. Por eso les dije que era un poco duro, porque nos iba a sacudir el mensaje el día de hoy. Y el versículo 16, la salvación, hermanos, se los digo, es por fe. Y la condenación es por la incredulidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Vieron cómo va de seguido el que cree y se bautiza? No es el que cree y espérenme, es que no estoy preparado. Y entonces, ¿en qué evangelio has creído? Entonces viene, ¿no? El que crea el mensaje, hace público, ¿no?, esta fe, es salvo. Pero hay personas que no están creyendo. Pero nuestra misión es seguir anunciando el evangelio. La fe es lo esencial para la salvación. Si has creído, hermano, yo te animo a que tú compartas lo que has creído. No necesitamos, se los digo yo claramente, y dirán, ¿cómo? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice, hermano? Pero yo se los digo, no necesitamos ir a un instituto bíblico para decirle a una persona, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. No necesitamos, lo que necesitamos es aprendérnosla de memoria y salir con toda la pasión que tenemos a evangelizar, predicar el evangelio, a ser discípulos. Es lo que necesitamos. Es tiempo de que la iglesia comience a abrir su boca. Y después vienen dos versículos importantes, y estas señales seguirán a los que creen. Y mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y si vamos al libro de Hechos, cómo se cumplen todas estas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando picó la serpiente a Pablo? Y se la quita Pablo, dice, y no muere. Y la gente más bien comienza a confundirlo con sus dioses romanos. Es que es Saturno, no. No, a ver qué están haciendo, dice Pablo. No se confundan. En Hechos 2 comenzaron a hablar otros idiomas. Era algo impresionante. ¿Cuántos extranjeros habían ahí en Jerusalén? Y cada uno le escuchaba hablar su propia lengua, dice la Escritura. Estas señales, hermanos, no eran promesas para cada creyente en todo momento, pero son manifestaciones para autenticar el mensaje del Evangelio. Dios aún obra con poder. Eso yo no tengo ni la menor duda. Pero no debemos de exigir señales. Y es algo que se los quiero compartir. Porque yo en mi adolescencia me dijeron, pídele a Dios que te use. ¿Y de qué me servía que Dios me usara para sanar enfermos si no estaba predicando el Evangelio? Espero que me entiendan con madurez, hermanos. Y muchos dirán, pero predicas el Evangelio, pero ahora no sanas enfermos. Pero es que no se trata de mí. Se trata de Él. Yo no sano, Él sana. Yo no libero, Él libera. Yo no transformo, Él transforma. Se trata de Él, porque todas las cosas son de Él y para Él. Toda la gloria es para Él, no para el ser humano. ¿Por qué? Porque si nos vamos al último versículo, dice, y ellos, los discípulos, que ahora sí ya creían, saliendo, ¿qué comenzaron a hacer? ¿En dónde? En todas partes. Ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudaba a predicar? Jesús. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales seguían para confirmar ¿qué cosa? La palabra. Tú sé fiel, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé fiel en predicar la palabra fuera de tiempo y en tiempo. El resto Él lo hace. Entonces, ¿no tengo que orar por los enfermos? Claro que sí. Creemos esa parte. Oramos por la sanidad de alguien. Pero si un día tienes la oportunidad que te invitan, es que yo conozco a un cristiano que vive por ahí a la esquina, sí, vamos a buscarlo, ¿no? Oye, tú puedes venir a orar por mí, se está muriendo, ¿no? Y entonces tú antes de venir y orar por la persona, asegúrate de que todos en esa habitación escuchen el Evangelio. Ya después oras. Asegúrate de que todos hayan escuchado, porque hay gente que a veces piensan que somos el gurú, como gurú, ¿no? Vamos a ir a buscar al pastor, ¿no? Pastor, ¿puedes venir? No, es que... Y todavía no, te van a buscar y te preguntan, ¿y el aceite? Y no necesito aceite, no, mayor es el que está en mí. Sí, querida familia. Jesús asciende, está en posición de autoridad. Los discípulos obedecen y predican. Hermanos, el Cristo que ascendió ahora obra y está trabajando a través de su iglesia. El poder está en el mensaje que predicamos, no en el mensajero.
¿Sí estamos claros? Hermanos, se los digo con todo el corazón en la mano. Si de repente Dios comienza a usar a uno de ustedes, y yo veo que a alguien se le sube, dirían, ¿cómo se les sube? Así no, así dicen, se le sube, lo bajo, le cortamos las alas, para que vuelva a tocar el piso. Y si ustedes ven que se me sube, hermanos, en serio, córtenme las alas. Somos mensajeros. Por favor, en serio, no somos dioses, ni mini dioses, ni diositos. Cristo está reinando el día de hoy, hermanos. Y su obra continúa hoy a través de su iglesia. Una pandemia no detuvo la obra de Dios en el mundo. Guerras en el pasado no detuvieron la obra en el mundo. Más bien, cuando se armó la persecución por el Imperio Romano hacia los cristianos, el evangelio se expandió más bien en toda la región. Y llegó hasta Asia, llegó hasta China, el evangelio llegó hasta la India, se fue hasta África. ¿Por qué? En ese momento lo necesitaban, porque no estaban atendiendo al llamado de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Es necesario, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Una vez yo vi una película, se llama Punta de Lanza. No sé si la han visto, de unos misioneros gringos que van a predicar a una selva de América del Sur. Y es bien duro esa escena porque van a poder tener contacto con los indígenas. Y van a ir en su avioneta y bajar y van a tener contacto real. Y el papá se está despidiendo de su esposa y la besa con una pasión, pero tú estás viendo la escena y ya estás diciendo, no, aquí va a pasar algo. Y se le acerca a sus dos hijos, se agacha y les dice, hijo, me quiero despedir como que fuera el último día de mi vida. ¿Por qué, papá? Mire, yo quiero que sepan algo, les dice el papá a sus hijos. Si yo no regreso, no tomen rencor contra esta gente. Papá, estás diciendo que vas a morir. Probablemente hasta nos coman. Y yo no regrese, le dice. Pero si no, yo muero, dice, y vienen por ustedes, no se defiendan, les dice. Déjense matar. Nosotros ya estamos listos para estar con el Padre, le dijo. Pero ellos todavía no. Cuando yo escucho eso, ¿no? Y van, dicho y hecho, los matan. Y las mujeres deciden seguir con el ministerio y traducir el Nuevo Testamento en su idioma. Tener contacto con las mujeres del pueblo. Y se ganan a toda la aldea para Cristo. El hijo crece y agarra la batuta del ministerio. Y hoy en día todo el pueblo es cristiano en aquella parte de la selva, en América del Sur. Y un pequeñito entendió de que él ya estaba listo para morir. Pero los indígenas no, porque no conocían a Cristo. Hermanos, yo considero que si hoy nos encontramos aquí la mayoría, porque hoy veo a todos, no, y son de casa. Es duro lo que les voy a decir. Nosotros ya estamos listos para partir. Por eso a mí no me preocupa si se levanta una guerra o si hay una hambruna. Porque ya estoy seguro en las manos de mi Señor. Pero hay gente allá afuera
que está esperando de que alguien le dé un abrazo y le diga: Cristo murió por ti. Hay una persona allá afuera esperando oír el Evangelio. Así que yo los quiero animar el día de hoy. Cristo ha resucitado verdaderamente y esa resurrección transforma vidas. La incredulidad no es una excusa, hermanos. Jesús la reprende y nos llama a obedecer en fe. El mundo necesita testigos fieles que crean y hablen. Porque tú y yo somos parte de esta misión que Dios nos ha entregado. Y Dios no te ha encargado predicar el Evangelio por tus obras, por tus méritos, ni por tus talentos, ni porque hables bonito, o cantes, o toques, o pintes, o hagas lo que hagas. No. Sino porque su poder obra en su iglesia. Solo abre tu boca. Abre tu boca, hermano. Habla las buenas noticias el día de hoy. Porque hoy el Jesús resucitado nos llama como sus discípulos a levantarnos de nuestras sillas y llevar el mensaje que el mundo necesita oír. ¿Jesucristo qué? Él vive. Jesucristo vive. Él salva, Él transforma y Él reina. ¿Estamos listos? Ahora, hermanos, permítanme volverles a leer el versículo, iglesia. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo Puebla y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y digo toda criatura porque no puedo involucrar solo poblanos, porque aquí hay de todos en Puebla, ¿no? Hasta extranjeros y gente de otros estados. Porque el que creyere a ese mensaje que ustedes prediquen y fueren bautizados van a ser salvos. Mas a los que no creen serán condenados. Y estas señales los seguirán a ustedes porque han creído. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vayan y prediquen el Evangelio. Si algunos de ustedes dicen: estaba esperando que el pastor me diera permiso. Jesús ya nos los dio desde hace 2000 años atrás, ese permiso de predicar el Evangelio. No necesitaban mi permiso. Esa es una idea que se metió después. Vayan, prediquen el Evangelio. ¿Qué van a predicar? Lo que ustedes creen. ¿Y qué creen? Que Jesús murió y resucitó. Es que no me sé ningún versículo. Bueno, entonces ahí estamos hablando otras palabras. Acérquense, yo les envío los versículos y apréndanselos de memoria. No cuesta. Es de valientes. Sean valientes. Sean valientes, familia. Nos ponemos sobre nuestros pies y entregamos este tiempo al Señor. Oramos, Señor Jesús.